¿Realmente vale la pena estudiar economía? Como dicen que les va, les doy la bienvenida a un nuevo video donde les voy a estar conversando acerca de mi experiencia al estudiar la carrera de economía. Para los que no me conocen, mi nombre es José Gabriel Arapé y soy un economista de profesión. Pero para poder entender acerca de este mundo de la economía y si realmente vale la pena estudiarla, te voy a contar por qué yo decidí hacerlo. Lo primero que te tengo que decir es que yo desde muy pequeño estoy escuchando acerca de este mundo de la economía porque mi papá también es economista de profesión. Así que desde temprana edad estoy escuchando sobre todos estos temas que van sucediendo acerca de todos estos temas. A pesar de ello, cuando me gradué del colegio, mi primera prioridad no era estudiar economía. Yo quería estudiar ingeniería mecánica y en Venezuela en ese momento había que aplicar una prueba para poder estudiar en las universidades públicas porque hay muchísima gente que quiere entrar y no hay cupos para todo el mundo. Así que yo, este señor que quería estudiar ingeniería mecánica, apliqué para una prueba en la Universidad Simón Bolívar en Caracas y también, por no dejar, también apliqué para estudiar economía en la Universidad Central de Venezuela. Luego, cuando obtuve los resultados, pude escoger entre estas dos carreras y las dos universidades para poder comenzar a estudiar. Uno debería aplicar a una prueba y ya, pero en ese momento todo el mundo hacía 3 o 4 pruebas para poder tener opciones, porque para entrar en una universidad pública no era tan fácil. Así que nada, y comencé a estudiar ingeniería en la Universidad Simón Bolívar, en la cual estuve poco más de un año. Pero allí me di cuenta que en realidad no era lo que a mí me gustaba, porque me faltaba algo en ese momento y era ese contacto con las personas. La ingeniería es una carrera muy bonita, pero no tiene ese contacto directo con las personas y con los problemas de la gente, por lo menos no los más básicos. Así que decidí cambiarme a estudiar economía, que antes era mi segunda opción, pero ahora sí quería como dar ese vuelco a mi vida. Así que fui a averiguar por ese cupo que había tenido en esa prueba y me dijeron que ya no estaba disponible, que el cupo se había perdido. Así que tuve que otra vez volver a aplicar en la prueba el siguiente año y en ese momento volví a salir para poder estudiar economía en la Universidad Central. Así comenzó mi andadura por la carrera de economía. Todavía me acuerdo del primer día. Yo estaba todo nervioso porque además cuando uno no es del año en el que está entrando, entonces empiezan a verte como viejo. Yo era un año mayor que todas las personas que estaban entrando en ese momento. Yo pensaba que era un viejo, pero nada, empezamos a estudiar y el primer semestre fue revelador porque empezamos a ver materias que ya nos adentraban directamente en la carrera. Una de ellas me recuerdo que es Introducción a la Economía, que se ve en varias carreras, pero ya directamente en economía es un poquito más compleja y ya te da una visión amplia de todo lo que tienes que ver. Economía es una carrera, por lo menos en Venezuela, de 5 años o 10 semestres. En este caso yo estudié 10 semestres, pero ya tenía un bosquejo rápido de todo lo que iba a ver con Introducción a la Economía. También ves materias como por ejemplo matemáticas, historia económica, y se convirtió en mi materia favorita del primer semestre y una de las más grandes de la carrera. Y ahí les digo a todos que el termómetro para tú saber realmente si te gusta la economía es esa primera materia, que es Introducción a la Economía. Probablemente si la viste en otra carrera no te haya gustado o no te haya llamado la atención, porque a la mayoría de las personas les pasa, pero a los que nos gusta la economía, esa materia te da un bosquejo de todo lo que se viene y lo que vas a ver con profundidad. En ese primer semestre también aprendí muchísimas cosas. Primero, que es muy necesario leer. Leer es una de las cosas más necesarias en la economía porque hay una extensa lectura, una extensa bibliografía acerca de la ciencia, pero también porque tienes que estar todo el tiempo adecuado a las noticias. Y esta es la segunda cosa importante que quiero decirte a ti pensando comenzar a estudiar economía, y es que las noticias son uno de los pilares fundamentales dentro del mundo de la economía, y un buen economista tiene que estar todo el tiempo actualizado en el medio de este tema. Así que si te gusta la economía y quieres estudiarla, tienes que aprender a leer y además a ver noticias. Luego también aprendí algo que todavía al día de hoy es una deuda pendiente, y es que la mejor bibliografía de esta y de todas las carreras está en inglés. Una persona que quiera aprender a profundidad todos estos temas, los términos económicos más importantes, lo mejor es que aprenda inglés y que pueda leer originalmente los papers en el idioma en el que están escritos, porque en la traducción se pierden un montón de cosas que en el mundo de la economía es muy importante y otras cosas simplemente no están disponibles. Así que si quieres estudiar economía, repito, trata de armar el hábito de la lectura, ve noticias y mantente conectado todo el día con las cosas que están sucediendo en el mundo y aprende inglés.
Y ya cuando pasas este primer semestre empiezas a ver materias como macroeconomía y microeconomía y estadística. La carrera se va a centrar alrededor de esas tres materias y de la historia económica, por lo menos en la universidad donde yo estudié. Al ser una universidad pública, el gobierno es la que aporta la mayor cantidad de ingresos de la universidad. El componente del pensamiento económico es muy importante. Y en la economía la historia deja precedentes acerca de las cosas que se han hecho y cuáles han sido los resultados. A pesar que no todas las cosas suceden de igual manera en todos los sitios, en realidad uno puede ir teniendo de la historia pistas de cómo se han venido comportando. La mayoría de la teoría económica está diseñada para países desarrollados porque es hecha por economistas en países desarrollados. Si tú me estás viendo desde Latinoamérica o desde Centroamérica, mucha de esa teoría no va a servir en tu país. Y esto es una de las cosas también que uno aprende, y es que todo es relativo. Por eso una de las palabras favoritas de nosotros los economistas es depende. Cuando tú le preguntas a un economista sobre algo, él siempre te va a decir depende, porque en realidad depende de las características propias de ese país y cuáles son las variables que juegas, y aprendes un segundo concepto muy importante que se llama ceteris paribus. Ceteris paribus es un concepto que usan muchos los economistas, que proviene del latín y significa si todas las demás variables permanecen constantes. La economía se ha tratado de adaptar a un modelo matemático para poder establecer cuál va a ser el comportamiento de la teoría económica, y como las variables son infinitas, en realidad uno va agarrando las más importantes y en base a ella va estableciendo los modelos económicos. Así que cuando estés hablando con un economista y te diga ceteris paribus las demás variables, lo que quiere decir es que todas las demás variables que no está considerando dentro de ese modelo económico en realidad permanecen constantes. Esto es muy importante en el medio, el depende y el concepto del ceteris paribus. Y esta relatividad de la ciencia, que en realidad no te da leyes universales ni te da resultados absolutos, muy propio de las ciencias sociales, da a uno de los refranes que más se usa para los economistas. Y es que el economista pasa 6 meses prediciendo lo que va a pasar y 6 meses explicando por qué no pasó. Este es uno de los refranes más crueles, pero que ejemplifica bien cómo somos nosotros los economistas, porque en realidad uno se va poniendo en base a escenarios con las cosas que van sucediendo, pero como el tiempo no se detiene, todo el tiempo estas variables están cambiando y en ese cambio va modificando cuál va a ser el futuro de la situación que está pasando. Esto lo aprendes bien en el tercer semestre y comienzas a tenerle un poco de miedo en realidad al no saber exactamente qué va a pasar. Si por ejemplo tú eres un arquitecto y estás diseñando un edificio, es que 2 metros de largo por 2 metros de ancho son 4 metros cuadrados. En la economía no funciona así. Aplicar los instrumentos económicos no te da esa exactitud. Primero, porque las variables se comportan en el tiempo y reaccionan a medida que va pasando el tiempo. Y segundo, porque las situaciones van cambiando. Estamos hablando de personas que reaccionan frente en medio de todo esto. Entonces comienzas a agarrarle un poquito de miedo sinceramente a esto, a esta relatividad de la ciencia, a este no poder predecir cosas de manera exacta, y empiezas a ver las teorías como inservibles. Porque empiezas a ver que todas esas teorías que no se pueden aplicar, dice, bueno, ¿y para qué yo las estoy aprendiendo si en realidad no puedo predecir qué es lo que va a pasar? Y uno empieza en el medio de ello. También a esta altura empiezan, por lo menos en mi caso, los desastres de los horarios. Empieza a haber materias en la mañana, materias en la tarde y materias en la noche, porque empieza a haber materias de varios semestres juntas, ya sea porque se te atrasó alguna materia o porque quieres adelantar otras. Y es estar todo el día en medio de la universidad, estar todo el día en medio de las noticias y estar todo el día con mucha lectura. Empiezan a cambiar tus amigos, empiezas a relacionarte más con gente en el medio del área, empiezas a admirar más a profesores que han hecho cosas importantes dentro del mundo de la ciencia, que hayan obtenido buenos puestos de trabajo y que en realidad te están enseñando y te están abriendo la mente a un nuevo mundo como es la ciencia de la economía. También empieza ese tema mental de pensarlo todo en base a economía. Yo me levanto todos los días y en el momento que me estoy cepillando los dientes ya he hecho una cantidad importante de transacciones económicas. Prendí la luz, estoy gastando luz, elegí levantarme y no quedarme en la cama, elegí el costo de oportunidad de levantarme, abrí el agua para cepillarme los dientes, abrí la pasta de dientes, en fin. Ya he hecho un número de transacciones importantes y uno empieza
a verlo siempre de esa manera. De verdad, ya el pensamiento te ha cambiado y la gran mayoría de personas que van a dejar la carrera antes del tercer semestre por medio de este tema. Si no adecuas tu mente, tu estilo de vida a funcionar de esta manera, ya sientes que no encajas en ese sitio y en realidad es así porque no te gusta lo suficiente para avanzar. La gran mayoría que abandona la carrera termina cambiándose o a contabilidad o a administración, que tienen un proceso más cerrado desde el punto de vista de resultados que la economía, que tiene un gran componente de incertidumbre, un gran componente ideológico del investigador, del economista que se está desarrollando en ese momento. Ya cuando estás entre el quinto y el sexto semestre, todo habrá cambiado en tu vida y en realidad serás una persona totalmente diferente a lo que eras 2 años antes, porque el gran grueso de las materias de macroeconomía y microeconomía ya habrás visto 3 o 4 y sabrás todas las teorías económicas básicas que existen. Aquí viene la parte medular de la carrera. Sí, es lo más difícil, que es la materia de econometría. En mi caso yo vi 2 econometrías que reúne toda la microeconomía, la macroeconomía, la estadística y la matemática. Imagínate todo eso metido en una misma materia. Yo tengo una anécdota y es que recuerdo que uno de los parciales de econometría había estudiado mucho, tenía semanas que no comía bien y que no dormía bien, y recuerdo haber entrado a un parcial que era de 5 horas y luego de salir del parcial caí enfermo como 2 semanas porque el cuerpo me llevó hasta allí y después que presenté el parcial me dijo como que ya, hasta aquí te traje. Pero sirvió porque el parcial lo pasé y era uno de los más difíciles de la carrera. Esta materia es donde la gente pasa la mayor cantidad de tiempo porque econometría pueden verla 3, 4, 5 veces. En mi caso solo la vi una vez, pero sí fue bastante complicado y tuve que emplear mucho tiempo para poder pasar esta materia, pero me encantó. De hecho, es una de las materias que más uso hoy en día porque es la combinación de todas las demás y permite poder establecer cuáles son las causas de las cosas que están sucediendo y de alguna manera predecir lo que va a suceder dependiendo del tema en el que estemos hablando. Así que econometría es la materia más complicada de la carrera, pero sí se puede. Hay muchas personas que la pasan a la primera. Yo fui uno de esos casos. También hay otras que la ven varias veces y no pasa nada porque cada vez vas a ver cosas distintas y vas a poder aprender más de ello. Y una vez pasas econometría ya te liberaste de esa carga y piensas que estás muy cerca de la graduación y en realidad todavía no, porque ahora viene el componente ideológico, político y económico que tiene la economía. La economía nace como economía política, es decir, va muy ligada al tema de la política y las dos se complementan entre ellos. La economía no pudiera existir sin la política y la política no puede existir sin la economía. Porque la política es poner orden en la polis, es decir, poner orden dentro de la población, dentro de un estado, mientras que la economía es la optimización de los recursos y la distribución de recursos de manera adecuada. Las dos se complementan y empieza el tema ideológico, que mentalmente es la parte más fuerte de la carrera, porque empiezas a ver doctrinas económicas de todos los tipos, ya no solo las generales, sino empiezas a ver las teorías de los clásicos, las teorías de los neoclásicos, las teorías liberales, las teorías keynesianas, las teorías friedmanianas, las teorías marxistas, y de alguna manera la mente tiene que ponerse en la labor de los que investigaron esas teorías. En esos momentos tienes que entenderlas para que así puedas aprenderlas. Ya después de ahí escoges más o menos hacia dónde te quieres ir. Por lo general empiezas a combinar muchas cosas de distintas teorías porque entiendes que cada uno tiene sus propias virtudes y cada una tiene sus propios fallos y empiezan a complementarse. En realidad todo termina siendo referencial porque hoy en día la realidad que tenemos en el mundo es que la gran mayoría de los gobiernos tienen componentes de izquierda, tienen componentes de derecha, tienen componentes keynesianos y todos se complementan en el medio de uno. Probablemente unos sean más de izquierda, unos sean más de derecha, pero estamos tan globalizados que los gobiernos en su gran mayoría tienen todos los componentes en el medio de uno. Ya luego cuando llegas a entre el 9º y el 10º semestre es embajada. Ya es terminar de aprender y asimilar los conocimientos, y en mi caso y la gran mayoría empezamos por el síndrome del graduando. El síndrome del graduando es aquel universitario que está a punto de graduarse y siente que no sabe nada, que no sabe absolutamente nada y que no ha aprendido, y está todo el tiempo ansioso porque siente que se va a graduar y no ha aprendido y va a ser un profesional y no lo va a saber hacer. Economía es muy común que pase porque, como dicen por allí los economistas, sabemos de todo y no sabemos de nada, porque es una ciencia que explora un montón de temas pero no profundiza en el medio de
de ello, sino que tienes un conocimiento general de todo y no terminas profundizando. Y ahí llega la graduación, el momento anhelado, y ya te sientes completamente realizado. Ya de ahí empiezas a agarrar experiencia laboral y te das cuenta en realidad que la experiencia laboral es igual de importante que el conocimiento en los libros, que es un complemento. La persona tiene que combinar conocimiento con experiencia para poder tener los resultados que quiere. ¿Qué consejo le daría a una persona que quiere estudiar economía? Que se especialice en algo. Como ya les dije, la economía es muy amplia y tiene muchas cosas en el medio, así que trata de especializarte en una de ellas, a pesar que tengas conocimiento en todo, ya sea durante la carrera con autoeducación, o sea después de la carrera con algo que realices, pero especialízate en un tema. En finanzas personales, en finanzas para empresas, en macroeconomía, en finanzas internacionales, en algo que te permita a ti poder atacar algo más específico. Eso te va a dar un nicho de mercado y con ese nicho de mercado vas a poder obtener mejores resultados que simplemente sabiendo de todo un poco, y en realidad, como decimos, sabemos de todo pero no sabemos de nada. Él les daría otro consejo, y es algo que nos pasa mucho a nosotros los economistas, y es que como creemos saber de todo un poco, en realidad creemos que somos seres superiores y que estamos acá y tenemos el ego muy alto, cuando en realidad, repito, no somos especialistas en nada. En un principio sabemos de todo y no sabemos de nada. Entonces la humildad también es muy importante dentro del mundo de los economistas, porque como pasa en algunas otras profesiones, el economista se cree un ser superior con muchísimo conocimiento y que cree un montón de cosas. Ya después, si no lo aprendes, la realidad se va a encargar de ello. El consejo que le daría a todos aquellos que quieren estudiar economía, que es una carrera hermosa, me encanta lo que hago todos los días, me encanta a lo que decidí dedicarle mi vida, me encanta poder ayudar a personas y saber que mi conocimiento se traduce en una ayuda real para los problemas reales que tienen las personas el día de mañana. Así que si tú quieres estudiar economía y unirte a todo esto, primero, lee, crea el hábito de lectura, es muy importante y te va a ayudar mucho durante la carrera y después, porque siempre tienes que estar informado. Segundo, mantente informado. La información es muy importante, siempre tienes que estar informado de las cosas que están pasando, porque si no, terminas desactualizado. Y tercero, por favor, aprende inglés. Yo lo adolecí todavía hoy, lo adolezco. El inglés es muy importante dentro del mundo de la ciencia, y en el caso de la economía también lo es, porque la gran mayoría de las teorías se han diseñado para países de primer mundo, para países como Estados Unidos o las potencias europeas, y están hechas en inglés. Si llegaste hasta aquí, espero que te haya gustado este video, y si tienes alguna duda, déjalo en mis comentarios. Luego realizamos más videos explicando más a fondo mi experiencia dentro de la carrera y mi experiencia como profesional de economista. Si te quieres enterar de ello, suscríbete a mi canal y sígueme en mis otras redes sociales.